Shabbat Shalom. Puede sentarse, amado. Vamos a dar inicio a la porción de esta semana. Damos la bienvenida a los que están conectados en Instagram y a los que están también en YouTube. Estamos pues transmitiendo directo la porción de esta semana de la comunidad judía Bellacom en Caracas, Venezuela. Pido por favor que hagan su comentario, se inscriban y le den like, y para nosotros es muy importante sus comentarios. Gracias. Bien, dando comienzo pues a este Shabbat, el inicio de este Shabbat aquí, pues vamos a la porción de esta semana, lleva por nombre Tejumá. Uno de los mandamientos de la Torá que debe perpetuarse para todas las generaciones es el mandamiento que encontramos en el libro Shemot de la parashá Tejumá, como reza de la siguiente manera. Shemot 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este mandamiento no es solamente para la edificación del santuario en el desierto por aquella generación que salió de Egipto, sino para cada hijo de Israel. Debe perpetuar este mandamiento, construyendo un santuario en sus vidas, tal como señala la misma Torah, que el deseo de Hashem es: habitaré en medio de ellos. El rabino Shaul, conocido como Pablo, también exhortaba a los seguidores de Yeshua en el conocimiento de que cada uno es un templo de Hashem, la Shejinah divina que reside en medio de ellos. Así escribió Pablo: ¿no sabéis que soy templo de Hashem y que Ruach, espíritu de Hashem, mora en vosotros? Por lo tanto, amado, cada uno de nosotros debemos comprender bien cuál es el propósito del santuario, cómo está constituido, cómo fue construido, cuáles son los nombres con que se identifican o está identificado este lugar. ¿Qué servicio se realizaba en este sitio? Precisamente, amados, todas estas interrogaciones serán precisamente contestadas en esta porción, para que cada uno de nosotros podamos hacer de nuestra vida un templo para Hashem.
conforme al modelo que reveló Él. Vamos a comprender un poquito el mexicano. Cuando el Eterno ordenó a Moisés la construcción del santuario, constantemente el Eterno repetía una frase que decía: hazlo, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hacer en nuestra vida un santuario según las instrucciones de Hashem hará precisamente que nuestras vidas sean según el modelo de Hashem. Y para poder alcanzar todo esto es necesario precisamente que podamos comprender el templo, el mexicano. Una de las maneras como podemos comprender este recinto santo es a través de los nombres que la propia Torah aplica a este extraordinario santo recinto. Hay 3 nombres que la Torah da a este recinto y son los siguientes: Mishkan, Mikdash y Ohel Moed. Mishkan, Mikdash y Ohel Moed. Cada uno de estos nombres revela una función especial de este sagrado lugar. Por lo tanto, vamos a analizar cada uno de sus nombres, comenzando con Mishkan. Mishkan. Esta palabra aparece en el versículo, en el pasú 9 del capítulo 25, que dice: como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo Mishkan, y el modelo de todos los utensilios, así haréis. La palabra hebrea, Mishkan, que generalmente ha sido traducida como tabernáculo, nos da la idea de un lugar de residencia. La palabra hebrea, Mishkan, comparte su raíz con la palabra hebrea Shejinah, que es la presencia manifiesta del Eterno en este mundo. Veamos las palabras, allí están, Mishkan y Shejinah. Si usted puede observar, ambas palabras comparten las letras siguientes, la Shin, la Kaf y la Nun, ¿cierto? Que forma la palabra, estas 3 letras, forma también la palabra hebrea Shahan. Shahan, que significa morar. Morar. Por lo tanto, la palabra Mishkan nos da la idea de manifestar lo celestial en el plano físico, mostrar lo celestial y divino en esta creación. Esta palabra es la que usa precisamente Yohanan en su Masoret, Evangelio, como lo llaman, cuando hablando de Yeshua dice: y aquella lavar, palabra, verbo, sabiduría, fue hecha carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria. Vimos la gloria de acabó como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los Juan 1:14. Mashiach, que es la Torah viva, que es la sabiduría con la que el Eterno creó todas las cosas, como lo dice Zohar. El Zohar dice, por la Torah fue creado el mundo, como está escrito, y yo fui un artífice con él. Por la Torah también fue creado el hombre, como está escrito, y Adonai dijo, hagamos al hombre. Creo que eso lo vemos el jueves. Esa lavar, esa sabiduría de Hashem, esa Torah se hizo carne en la persona de Yeshua para mostrar la gloria, la acabó de Hashem, acabó Hashem. Por lo tanto, así como Mashiach reveló la gloria del Eterno, así también cada uno de nosotros que somos un Mishkan para el Eterno, debemos revelar la gloria de Hashem en este plano físico que se cumpla, para que se cumpla en nosotros una de las manifestaciones, una de las funciones del templo de Hashem en nuestra vida. Si nuestra vida, amados, no están revelando la gloria de Hashem, si las personas no ven en nuestras vidas la gloria del Eterno, si no manifestamos lo celestial en este mundo físico a través de nuestras vidas, no estamos siendo templo de Hashem. Porque no se está cumpliendo en nosotros una de las funciones que tenía este santo recinto. Por lo tanto, no olvidemos que para ser un Mishkan debemos revelar lo celestial en este plano físico. Amén. Veamos el otro significado, Mikdash. Esta es una palabra con la que es descrito este santo recinto, nos revela otra función muy especial de este lugar. La palabra hebrea, Mikdash, aparece en el versículo 25, capítulo 8. ¿Me pueden prender el ventilador, por favor? Gracias. Donde se nos dice, me harán un santuario, Mikdash, y moraré en medio de ellos. Esta palabra, amado, comparte la misma raíz con la palabra Kadosh, tal como se observa en la palabra Kadosh, significa, como sabemos, apartado. Comúnmente se conoce como santo, pero santo es alguien apartado. No sea alguien con una aureola en la cabeza, con las manos junticas y pegado en la pared.
es algo o alguien separado para un uso exclusivo. Y nosotros estamos justamente hablando de que somos templos. Entonces somos algo apartado, para algo exclusivo. De esta manera podemos tener una idea de lo que revela el nombre del recinto. Este recinto era conocido con este nombre porque cada objeto que él contenía era para el uso exclusivo de la Avodat Hashem, para el servicio de Hashem. Y no solo cada objeto, sino todo el recinto en sí mismo. Era apartado, era consagrado para el servicio de Hashem. Cada objeto del santuario y cada pieza de este fueron hechos con materiales físicos, como el oro, la plata, el cobre, con tela incluso. Pero el uso de cada una de ellas era exclusivo para el servicio de Hashem. Por lo tanto, Mikdash, santuario, es la elevación de lo terrenal a niveles espirituales. Mientras que el Mishkan, tabernáculo, es lo celestial manifestado en lo físico. El Mikdash va abajo hacia arriba, es elevar lo físico a niveles espirituales. El Mikdash, santuario, habla de la consagración de nuestras vidas, habla de elevar nuestra materia, elevar aún lo físico al aspecto que usa de la santidad. También habla de nuestra misión. Nuestra misión como hijos de Israel es elevar todas las cosas a los aspectos de la Kedushá, de la santidad. Nosotros debemos de comprender que cada cosa que fue creada por el Eterno fue creada para su favor, para su gloria. Y nosotros somos, cada uno de nosotros, los que debemos elevar cada aspecto de esta creación para la gloria del Eterno. Voy a poner una ilustración, un ejemplo, para mostrarlo mejor. Hay un Midrash que se cuenta que una vez el rabí Israel Ben Eliezer, conocido como el Ban Shem Tov, envió una carta a uno de sus discípulos con algunas instrucciones. Las instrucciones eran precisas. Debía de tomar su carruaje y dirigirse hacia el sur de una aldea y andar por esa vía durante 1 hora. Al cabo de ese tiempo debía detenerse, ya que en ese lugar debía de cumplir una gran misión. El talmid, el discípulo, sin preguntar, obedeció la orden de su rabino, de su maestro.
Baruch Hashem. Preparó su carruaje y se dirigió en dirección al sur. Durante una hora, como lo había dicho Israel ben Eliezer. Al llegar y entonces anduvo en el carruaje durante una hora y se detuvo su carruaje en medio del bosque. Allí también el discípulo no sabía qué hacer. En ese lugar estuvo esperando durante un tiempo y nada ocurría. Por lo tanto, decidió realizar la oración de la tarde, el Minjá. Decidió hacer el Minjá mientras esperaba alguna señal de lo que debía hacer. Mientras hacía la tefilá, la oración, tuvo mucha sed. Y mientras avanzaba en la oración, mayor era la sed que venía sobre este hombre. Apenas terminó la oración y se adentró un poco más al bosque para buscar alguna manera de calmar su sed. Con dicha consiguió un manantial, declaró la bendición, la verajá, y bebió de las aguas, regresó a su carruaje y se dirigió directamente a la casa del Rabí. Cuando dije declaró la verajá, hizo una bendición sobre el agua que iba a tomar. Apenas llegó, su rabí salió a su encuentro felicitándolo. Él también estaba realmente extrañado porque no supo qué había hecho en especial, algo que su maestro le había dicho. Pero el maestro le dijo: cuando hiciste la verajá, la bendición sobre las aguas, hiciste que ese manantial cumpliera el propósito por el cual fue creado. Por miles de años esas aguas esperaron por alguien que recitara sobre ella una bendición. De esta manera, amado, podemos entender el concepto que estamos refiriéndonos. Cada cosa fue creada para la gloria del Eterno. Cuando usted toma un fruto y hace una bendición, una verajá, usted está elevando lo material al aspecto de santidad y está ejerciendo su función como mitad en este mundo. Nuestra vida debe ser eso. Debemos consagrarnos, debemos elevar todo lo que el Eterno pone a nuestro alcance al aspecto de la santidad. Podríamos preguntarnos, o yo podría preguntar, aunque eso va para mí también: ¿en qué gastamos el dinero que ganamos?
en vanidades o en cosas que sirvan para nuestra edificación o para nuestro crecimiento espiritual. Estamos siendo avados por las cosas de Hashem. ¿Cómo está tu ser acá? ¿Cómo están nuestros diezmos? Regateamos precios de libros que sirven para nuestra edificación y crecimiento espiritual, pero mientras vamos a comprar un televisor, buscamos el más costoso, el más grande, de 65 tantas pulgadas. Todas estas cosas, amados, todas estas cosas nos ayudan a ver si somos un santuario en nuestra vida. Pero lo más importante es la consagración que hacemos en nosotros a ser cuidadosos en observar los mandamientos que el Eterno nos ha entregado con amor. Amén. ¿Quién me sigue? No sé lo mío, ¿verdad? Bueno. Vamos al otro nombre. Gracias. El tercer nombre, Ohel Moed, que describe este lugar. Se conoce como la tienda de encuentro en hebreo, Ohel Moed. Este nombre nos revela un aspecto muy peculiar. Sí, nos revela algo muy peculiar. La palabra Ohel es la palabra hebrea que indica un tipo de estructura muy usada en aquella época. Es una tienda en el sentido de una tienda de campaña, una estructura hecha con telas, tal como era el Mishkan en el desierto. Esta palabra la encontramos varias veces en la Torá. Una de ellas se encuentra en Vayikra 1:1. Dice, y llamó el Eterno a Moisés y le habló de la tienda de encuentro, Ohel Moed, diciéndole. La palabra Moed es una palabra muy especial, amado. La primera vez que aparece en la Escritura es en relato de la creación, donde se nos dice en versículo 1:14, y dijo Elohim que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan como señales para las estaciones Moedim, los días y los años. Entonces, Moed, por lo tanto, se refiere a un tiempo, se refiere a algo que es temporal, es decir, que no es permanente, así como las estaciones.
¿verdad? Que son temporales, porque el invierno, otoño, primavera, son temporales. Solo dura un tiempo determinado. Así también era esa tienda de encuentro. El Moed, que fue levantado en el desierto, tenía precisamente esa característica de temporalidad. Era levantado cuando la nube posaba sobre el lugar y era desarmado cuando la nube se elevaba y se movía hacia otro lugar. Así estuvimos durante 40 años armando y desarmando esa tienda de encuentro, llevándola de un lugar a otro lugar. Esto precisamente tiene una enseñanza significativa para nuestra vida. Debemos levantar un santuario para Hashem en todo lugar, no solamente aquí en la sinagoga. Todo aquí somos templos. Pero cuando bajamos la escalera, como que dejamos ser el templo. No son todos. Y yo no estoy hablando de ustedes, de otra congregación. Debemos levantar, amado, un santuario para Hashem en todo lugar, aquí adentro, en la casa y fuera de la casa. No importa en dónde estemos, sea por un tiempo corto o un tiempo prolongado. No importa en qué circunstancia nos encontremos allí, en cada lugar debemos levantar un santuario para Hashem, donde mostremos su favor, su gloria, y donde llevemos cada cosa a aspecto de la santidad, de la Kedushá. Entonces, por lo tanto, Ohel Moed, podemos decir que es el punto de encuentro, mientras que el Mishkan manifiesta lo de arriba acá abajo, y el Mikdash eleva lo de abajo hacia arriba. Hay un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es Ohel Moed. De hecho, las festividades bíblicas también son llamadas Moedim, porque es el punto de encuentro que tenemos con el Eterno, cada Shabbat y cada festividad. Para nosotros es una cita, es una ocasión especial. Es un punto de encuentro que tenemos con el Creador, con nuestro Creador. No llego a entender como algunas personas pueden cumplir con cabalidad una cita con una persona. Incluso llega antes de la hora pactada. Pero se hace difícil cumplir con la cita especial que tenemos con el Eterno en cada Shabbat. Por esa razón podemos entender por qué justamente esta palabra se usa en Levítico, en Vayikra,
1:1, donde nos habla de ese llamado especial. Ese llamado especial del Eterno a Moisés para hablarle. Moed, por lo tanto, significa ese aspecto de tu vida donde te encuentras con tu Creador y recibes de Él revelación para tu vida. Tú quieres conocer más a Dios. Bueno, acuda a su cita para que Él te dé esa revelación que Él quiere que tú tengas para una vida mejor. De esta manera, con estas 3 palabras, podemos entender por qué nuestras vidas son un templo de Hashem. Pero tenemos que cumplir con estas 3 palabras. Si no, no se está cumpliendo en nosotros el propósito de Hashem en nuestra vida. No solo porque la presencia divina mora en nosotros, sino porque nos hace entender nuestra función y compromiso de manifestar su gloria en este mundo, de elevar nuestras vidas en consagración y todas las cosas que el Eterno nos da, y de tener un punto de encuentro en nosotros donde recibimos revelación a nuestra vida. Este es el primer capítulo. El segundo punto, hoy me van a aguantar un poquito más. ¿Cómo fue construido el santuario? La Torá nos revela muchos detalles con respecto a la construcción de este santo recinto. Vamos a tomar algunos de ellos para sacar cierta enseñanza importante para nuestra vida. La generosidad. La generosidad. Una de las cosas que debemos aprender es que el santuario se construyó con generosidad. Cuando Moisés reunió a la congregación de Israel para informarle los materiales necesarios para la construcción de este recinto santo, de este recinto especial. Y el pueblo respondió de una manera extraordinaria, así como responde usted, amado. Al punto que nos dice la Torá que Moisés tuvo que pedirle al pueblo, basta, ya no traigan más. Espero algún día que yo diga, basta, no traigan más. Porque había suficiente material para la construcción. Si deseamos construir un santuario en nuestra vida, tiene que ser a base de la generosidad, porque una persona avara, mezquina, una palabra venezolana, pichirre, diga usted a un norteamericano que es pichirre. A ver, ¿cómo se lo explica? Esta persona nunca podrá levantar un santuario para Hashem mientras
que una persona generosa siempre mostrará el Akavod Hashem en todo momento y en cualquier lugar. Nuestro santo maestro Yeshua nos enseñó que es mejor dar que recibir. Y está explicando la Torah. Él nos enseñó, lo que enseñó está ya escrito en la Torah. Cuidado, ¿verdad? Bueno, todo, vamos. Disculpe el accidente. Entonces decimos que Jesús nos enseñó que es mejor dar que recibir. Y la razón es porque cuando somos generosos, imitamos al Eterno. Que constantemente da sin esperar nada, recibir nada a cambio. Abraham Avinu entendió precisamente este principio. Una de las cualidades que heredó el patriarca es su generosidad. Fue la cualidad de Gesed, bondad, a través de la bondad. Abraham atrajo a mucho al conocimiento del Eterno. Servía y servía. No se cansaba de servir a la persona. Y de esa manera transformó su vida en un santuario para Hashem. Uno de los ejemplos claro de Gesed, de la bondad, es la vida de Abraham. Y eso está relatado en la Torah, en Bereshit 18, 1 al 8. Dice, después le apareció el Eterno en Sinai de Mamre, estando él sentado a las puertas de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de las puertas de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que lo pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies. Y recostado debajo de un árbol, y trae un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, que ellos dijeron: así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz pan cocido debajo del escondo. Y corrió Abraham a las vacas, y como un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y se lo pisa preparado. Tomó también mantequilla y leche de becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y ese estuvo
con ellos debajo del árbol y comieron. Al ver que venían 3 extraños peregrinos, aun cuando el calor del día sofocaba, y según la tradición de Israel, era el 3er día de su circuncisión, el día más doloroso para una persona adulta, obviamente. Aún así, se levantó de prisa a atender a esos extraños peregrinos, que por el resto del relato sabemos que eran ángeles del Eterno. Pero pasa ese momento, Abraham no lo sabía. Solo vio unas personas acercarse a su tienda y de esa manera reveló, actuó en bondad que había en su vida. Esa bondad que había en su vida la puso en ejecución, actuó. Jomá, Biná, Da'at. Otra de las cosas que nos muestra la Torá con respecto a la conducción del santuario fue que el Eterno llamó a una persona especial, Bezalel. Esa persona especial, Bezalel, que significa bajo la sombra de Dios, al cual dotó de espíritu de sabiduría, Jokmá, entendimiento, Biná y conocimiento para poder dar, para poder realizar la obra del santuario. Si nosotros, amados, deseamos construir un santuario, debemos hacerlo con estas 3 cualidades especiales: sabiduría, Jokmá, entendimiento, Biná y conocimiento, Da'at. ¿Ven? La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Necesitamos, amados, del temor a Hashem presente en nuestras vidas para poder construir este santuario en nuestra vida. También enseñan nuestros sabios de bendita memoria algo sumamente importante. Bezalel no solamente tenía que tener estas 3 cualidades en su vida para construir el santuario, sino también para enseñar, para poder enseñar, mejor dicho, a otros sin la capacidad de enseñar a otros. Era imposible, amado, enseñar, era imposible la construcción del Micán, del santuario. La obra sería muy grande para él. Tenía entonces que enseñar, tenía que tener ese don de enseñanza, pero implicando estas 3 cosas: Jomá, Biná y Da'at. Por eso la Torá nos dice en Shemot 35, 31 y 34, él, Hashem, llenó de su espíritu, otorgándole singular Biná, entendimiento, Jomá, sabiduría, y conocimiento, Da'at, para toda obra.
y doctor del don de la enseñanza. A Bezalel. Bezalel necesitaba del don de la enseñanza. Baruch Hashem, que muchos amados tienen ese don de la enseñanza. Sin ese don era imposible, amado, construir el recinto santo, el santo recinto. Si nosotros deseamos construir el santuario en nuestras vidas y en nuestra generación, es necesario tener ese don. Ay, caramba. Eso, bueno, esto, para que no se me olvide el micrófono, ya llegó la próxima vez. Decía entonces que si nosotros deseamos construir ese santuario en nuestra vida y en nuestra generación, es necesario tener ese don del Eterno para poder enseñar a otros lo que hemos aprendido. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido, amado. A veces somos egoístas. Aprendemos algo, una revelación del Eterno, y nos quedamos con ella. Porque tenemos un don de enseñanza y nos queremos enseñar. Porque yo tengo la facilidad para hablar el idioma y no enseño ni el venezolano, pues. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido, amado. Es necesario que lo transmitamos a otros y así no solo haremos un santuario en nuestras vidas, sino que estaremos ayudando a construir un gran templo en nuestra generación. Amén. Ahora, según el modelo, hay una expresión que se repite constantemente en el relato de la construcción del santuario. En la expresión como lo había ordenado el Eterno a Moisés. Como lo había ordenado el Eterno a Moisés. De hecho, mencionamos previamente que el Eterno le dijo a Moisés precisamente que se cuidara de hacerlo según el modelo que él mostró en el monte. Acá hay un principio muy importante en nuestra vida. Hacer un santuario en nuestra vida implica establecer el modelo del Eterno en nosotros. No puede ser otro modelo. Es de suma importancia que las cosas sean hechas según lo que Dios ha ordenado para nuestra vida. Lo que el Eterno ha ordenado para cada uno de nosotros. Su expresa voluntad se encuentra revelada en la Torá. Guardar y cumplir la Torá. Guardar y cumplir los mitzvot, los mandamientos. Es establecer el modelo de Hashem en tu vida. Porque no puedes guardar un mandamiento y otro no. Los que están activos, obviamente. Y si corresponde a tu rol, de tu sexo, de si es hombre o si es mujer.
porque el hombre no puede ir a un bebé por anidar, ¿no? La culpa de la mujer cuando tiene nidad, no el hombre. Por eso digo, cumplir con los mandamientos que les corresponde a usted como hombre y a la mujer como mujer. En la Torá encontramos una advertencia muy importante. Dos de los hijos de Aarón, en un momento de euforia, tomaron unos incendiarios y presentaron un fuego externo para el Eterno. Algo que el Eterno no había demandado. Según Vallecá 10, 1 y 2. El resultado de este incidente fue que la muerte de ambos sacerdotes, dejando claro un principio importante: las cosas deben hacerse según lo que hacen ha ordenado. Quizás había una buena motivación en aquellos dos sacerdotes. Quizás sentían que debían hacer algo más, algo especial, para hacer más relevante lo que se está viviendo. Sin embargo, las cosas no debían ser según su parecer, según su criterio, no, sino según el modelo establecido por Dios. Amén. Cada uno de nosotros debemos hacer las cosas que el Eterno, el Dios de Israel, ha ordenado, según su revelación en su palabra, porque de esa manera estaremos estableciendo el modelo de Dios en nuestra vida. Capítulo 3. El propósito del santuario. Cuando el Eterno ordenó a los hijos de Israel la construcción del santuario, reveló desde ese mismo instante el propósito por el cual se había establecido. Así está escrito en la Torá, Shemot 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito es claro, amado. El propósito es claro: habitar en medio de ellos, no en el santuario, ya que la Torá no dice habitar en el santuario, sino que la Torá dice ciertamente, claramente dice habitar en ellos. Este es el propósito desde el comienzo de la creación. El deseo de Hashem, desde que creó al hombre como corona de la creación. En el árbol de la vida, Keter, corona. Así que, amado, ese es el propósito de Hashem. Y por último, acercando la presencia divina. No todo estaba perdido. Aún queda esperanza en esta generación. Se levantó un hombre que con su bondad
su obediencia y santidad atrajo la presencia divina. Y fue que Abraham logró acercar la presencia divina del séptimo cielo al sexto cielo. Su hijo y discípulo Isaac siguió la pisada de su padre. Ejemplo, llegando a obedecer al Eterno aún en las circunstancias más difíciles. Cuando hacer la voluntad del Eterno le costaría aún su propia vida. Y fue de esa manera que Isaac atrajo la presencia divina del sexto cielo al quinto cielo. Llegó el turno de Jacob. Isaac, un hombre íntegro, Jacob ben Isaac, un hombre íntegro, un hombre que mostró una armonía en su vida, aún viviendo junto a hombres malvados, como lo fueron su hermano Esaf y su suegro Labán. Aún así, Jacob logró permanecer en integridad y rectitud. De esa manera atrajo la presencia divina del quinto cielo al cuarto cielo. Todos los hijos de Jacob fueron hombres justos, sadiquín. Sin embargo, uno de ellos logró destacarse al resto. Leví ben Jacob, que fue un gran estudioso de la Torá. Dejó una herencia, un legado valioso a sus descendientes que siguieron su ejemplo. Y fue así como en Egipto la tribu de Leví no fue esclavizada, porque nunca se presentó a trabajos que ofrecía el varón, sino que permanecía siempre inmerso en los estudios de la Torá. De esta manera, Leví logró atraer la presencia divina del cuarto cielo al tercer cielo. Los hijos de Leví, uno se destacó mucho más que el resto, su nombre fue Kehat, un hombre que entregó completamente su vida a la Torá y a la bondad también, en medio de una cruel esclavitud. Hizo no solo atraer la presencia divina del tercer cielo al segundo cielo, sino también influenció grandemente en sus descendientes, quienes fueron masacrados, fueron merecedores realmente de portar los instrumentos más sagrados del santuario. Llegó al turno a Aram, padre de Moisés, Abraham, un líder de su pueblo. El hijo de Abraham no lo cegó, sino que fue un hombre dispuesto a corregir y ser un ejemplo para su pueblo. Dice que se encuentra en una oportunidad
Abraham, dice humildad, preocupado por el decreto de Faraón de exterminar a todos los nacidos. Entonces Abraham tomó la decisión de separarse de su esposa para no traer más alma al mundo que fueran exterminadas por el malvado Faraón. Por ser un líder del pueblo, al hacer esto, todos los varones de Israel comenzaron a seguir su conducta. Pero contaba Abraham con esa pequeña hija, Miriam, la cual se acercó a su padre con mucho respeto y le dijo: Padre, tu actitud es más cruel que la de Faraón, porque el Faraón está privando solo hijos varones a Israel, pero tú estás privando aún de hijas a Israel. Además, estás impidiendo que pueda nacer el Redentor de Israel. Cuando Abraham reconoció la sabiduría de su hija, inmediatamente decidió rectificar su error. Volvió a tomar a su esposa y todos los hijos de Israel siguieron su ejemplo y nació el Redentor de Israel. Por esa cualidad de Abraham de rectificar ese ejemplo, logró que la presencia divina, la Shejinah, se trasladara del segundo cielo al primer cielo. Surgió Moisés Rabenu, Moisés, nuestro maestro, un hombre que con su humildad y liderazgo y por su gran amor por cada alma de Israel, hizo que la presencia divina descendiera del primer cielo a estar allá una vez más con el hombre. Y fue así como el Sinaí, el monte Sinaí, descendió la presencia divina sobre el monte en forma de una nube y que cubrió todo el monte, y como está escrito en la Torá, Israel pudo escuchar la voz de Hashem tal como hacía con Adán al principio. Pero ocurrió el becerro de oro, un terrible pecado, un pecado que contenía la desobediencia de Adán, hijo de Israel. Los hijos de Israel desobedecieron. El asesinato de Caín, algunos levitas quisieron oponerse y fueron asesinados. La idolatría de la generación de Enoc, el becerro de oro, fue un ídolo. La violencia de la generación de Noah. Se golpearon a muchos de este pecado. La rebelión de la generación de Babel. Se rebelaron abiertamente contra quién, contra el Eterno. La inmoralidad de la generación de Sodoma y Gomorra hicieron orgía frente al ídolo.
del ocultismo de Egipto, crearon el becerro de oro con encantamientos mágicos. Un pecado que incluyó los 7 pecados de las primeras generaciones fue así como el pecado del becerro de oro. Alejó la presencia divina de un solo golpe al séptimo cielo, al lugar más alejado del hombre. Moisés intercedió ante el Eterno y el corazón del Padre fue capaz de perdonar este pecado que motivaron la mezcla del pueblo que salieron junto a Israel de Egipto. Y fue así como el Eterno ordenó la construcción del tabernáculo. Y acabó Moisés así la obra. Terminó Moisés de hacer el santuario e inmediatamente la Torá lo dice en Shemot 40, 34, 35 dice: y la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Eterno colmó el tabernáculo, y Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro a posarse sobre ella. La nube, por la gloria del Eterno, llenaba el tabernáculo. Así pues, amado, una vez más, la presencia de Dios fue atraída al plano físico y se pudo alcanzar con la construcción de la santidad del santuario, el propósito por el cual el Eterno creó al hombre, habitar en medio de ellos. Por eso esta expresión hebrea tiene el mismo valor, amado. Por lo tanto, cuando logramos construir un santuario en nuestra vida, cuando llegamos a ser templo de Rúa, a Kodesh, Espíritu Santo, nuestras vidas alcanzan el propósito por el cual fuimos creados. Cada vez que levantamos un santuario en nuestra vida, amado, alcanzamos el propósito de Hashem en cada uno de nosotros. La educación, amado. Shabbat Shalom. Doy gracias a las personas que están conectadas a Instagram y les pido disculpas esos dos pequeños incidentes que tuvimos porque estoy usando un micrófono corto y al moverme se me olvidaba y el celular se movía. Así que les pido pues nuevamente disculpas y que haga su comentario, obviando el incidente que tuvimos. Shabbat Shalom, amado. Muchas bendiciones.